Hola, muy buenas tardes tengan todos. Particularmente estoy muy contenta de estar acá con ustedes en la tarde de hoy. Tenemos un invitado especial, se trata de Víctor Bosky, a quien agradecemos pues el estar acá, siempre estar dispuesto a compartir sus conocimientos, sus experiencias. eh, pues y el tema que nos reúne en la tarde de hoy es el caucho natural y su peptización en palabras sencillas. Parece mentira, ya vamos en la tercera temporada, ya hoy es nuestro sexto webinar, nos quedan creo que tres, si no mal recuerdo, para culminar esta temporada. Entonces, hola Víctor, buenas tardes. Hola, hola Lucian y hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, siempre tú tienes tu club de fan y siempre están allí. Pues también le damos las gracias. Por supuesto, también a nuestros patrocinadores. Y definitivamente, pues esta familia de la SLTC siempre sigue creciendo. Y por eso, pues muchísimas gracias. Pues ya toca verla, compartirles la sección de No Todo es Caucho. Ahí esta vez les quise pasar algo que a mí me gusta hacer. Espero que disfruten. But if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these moments are golden. Forever is mine with you. La 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 la. I'd ask the past if nothing lasts, why don't you show me? But I'm afraid to scare myself. Cause where there's love, there is loss, and they hang on the cross with another tale to tell. Got more wishes for the well. But if I could have one last time with you, I am. Pues bueno, espero hayan disfrutado, tanto como yo disfruto hacer esos dulces. Qué Pues, rico. aprovecho de darle las gracias a Anaís Piña, pues ella siempre tendiéndome la mano en la edición de algunos videos. Entonces a ella muchas gracias. A ustedes, pues recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Siempre estamos colocando información de lo que estamos haciendo por y para ustedes. Y también pues les invito a que se animen a enviarnos, compartirnos también sus hobbies. Aprovecho también para invitarles el próximo jueves 27 de mayo estará Marley Jacobi para hablarnos acerca de un tema de la segunda temporada, como es la vulcanización y sus efectos sobre el caucho. Eh, Están pendientes porque viene el curso de Esteban, pues ya prácticamente nos queda esta semana, iniciamos el 1 de junio. Víctor, no sé si vas a comentar algo eh, del curso, de las Sí, jornadas. sí, claro. Como bien decía Lucian, que tenemos un problema con Lucian porque se la quiere llevar la CNN, pero nosotros no la... No, como bien decía Lucian, la SDTC sigue creciendo, siempre con buena onda y con mucho afecto entre nosotros y yo les invito, sé que hay del otro lado un montón de amigos y de colegas que se unan, que se vía Lucian pueden participar en nuestros comités, que siempre es bueno estar en contacto con colegas en forma activa, entendiendo de nuestra profesión, de nuestra especialidad, un poco cada vez más, pero también disfrutando de conocer gente de muchos países diferentes. Las jornadas, como ustedes saben, esta vez va a ser totalmente virtuales.
Por eso que habrán visto que en muchas de nuestras comunicaciones decimos esta vez sí. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos colegas que no han participado anteriormente, porque de alguna forma era participar personalmente en países que no son el de cada uno, es un esfuerzo económico importante por el vuelo, por la hotelería, etc. Bueno, esta vez pueden participar todos. Solo el costo es el de la inscripción, que además hay facilidades para los que se inscriban temprano. Y la otra cosa interesantísima es que los conferenciantes también van a ser de muchos países del mundo y vamos a poder contar con gente de un primerísimo nivel que a veces también por razones económicas, porque no era barato traerlos hasta el país sede, esta vez van a estar con nosotros. Así que no hay que desaprovechar. Además, la plataforma es interesantísima. Hay juegos, o sea, además de la parte técnica pura, van a poder conocer gente porque va a haber salas como de tomar café, digamos, entre comillas, claro, en donde uno puede conocer gente, que es uno de los objetivos importantes de la jornada. El curso de Esteban es imperdible. Como siempre dice Lucian, inscríbanse pronto porque se nos acaban las butacas, así que no se lo pierdan. Lo conocen a Esteban y siempre está incorporando cosas nuevas, haciendo un esfuerzo para que toda su experiencia se transmita lubricadamente, fácilmente hacia ustedes. Y además, los que se anotan en el curso de Esteban tienen nada menos que un 20% de descuento en la jornada. Esto es recontra interesante. Bueno, y también tenemos muy pronto, el 3 de junio, la verdad es espero poder transmitirlo bien, que lo podamos transmitir bien por nuestros boletines y redes sociales. Es la primera vez que vamos a hacer una mesa redonda en las dos orillas del Gran Charco, o sea, de Europa, con los del Consorcio Nacional de Industriales de Caucho de España y de la SLTC. Los panelistas, como habrán visto ustedes, son absolutamente de primer nivel en referente a un tema totalmente crítico debido a la pandemia, que son las materias primas. Esta fue una idea que desarrolló María, junto con Lucian y con José Luis del consorcio. Y nada, les digo, no se lo pierdan, pero además inviten a los gerentes de compra o a los dueños o a los directores de las empresas, porque creo que es el gran tema que tienen las empresas de todo el continente, en realidad de todo el mundo, el tema de las materias primas. Y por último, bueno, algo que también para mí es un esfuerzo interesantísimo, que es que ustedes saben que ya tenemos 42 números de la revista, ahora está por salir el 10 de junio el 43, entonces hay una enorme cantidad de artículos buenísimos que nos sirven a todos nosotros y hemos desarrollado un buscador. Quiere decir que ustedes, poniendo determinadas palabras claves o el tema o la sección de las cuales ustedes quieren antecedentes, el buscador les trae los artículos de cualquier número, desde el primero en adelante. Perdón, creo que todavía no llegamos al primero, pero por lo menos un poco más de la mitad o por ahí, les trae todos los artículos publicados hasta ahora. Creo que es una herramienta interesantísima para los colegas que son formuladores, compounders, a los colegas del laboratorio, en fin, a todos los amigos que tiene la SLTC en todos los países de Latinoamérica. Bueno, esto es lo que le quería comentar, aprovechando que están todos ustedes ahí, espero que estén ahí.
y espero que les sirva lo que vamos a conversar hoy. Bueno, Lucian, Víctor, muchas gracias. Pues ya tú me ayudaste a decir lo de las noticias. Entonces, pues nada, les invitamos a que nos acompañen. Este esfuerzo que hacemos es por y para ustedes, es para crecer en conjunto. Entonces, aprovechen al máximo todas estas actividades. Entonces, les esperamos. Y ahora, pues, me toca presentarles a Víctor, pero ya todos le conocen, ya no él no necesita presentación. Pero bueno, por cumplir con la formalidad, eh, pues como saben, Víctor ha trabajado por muchos años en la industria del caucho, no llantera, en diferentes áreas técnicas y de producción, en diversas especialidades como extrusión, moldeo, por compresión y transferencia, inyección, por nombrar algunos. Y además ha estado involucrado en formulaciones de diversos elastómeros. Y desde 1989 es gerente técnico de ventas para Latinoamérica del grupo Structure. Y por supuesto, como todos saben, él forma parte de la SLTC, pues ha sido presidente, pues fundador. Entonces, ese es Víctor. Y ustedes recuerden, pues nos encantaría escucharte, no te quedes sin preguntar. Al final vamos a leer algunas de sus inquietudes o preferimos, pues sorpréndanos ustedes, eh, levanten su mano como ya bien les dije, abrimos el micrófono y ustedes mismos pueden formular sus inquietudes o simplemente compartirnos sus experiencias. Pues eso nos ayudaría un poquito a darle dinamismo, al menos a esta sección de preguntas y respuestas. Entonces no me queda más que invitarles a disfrutar de esta charla que nos trae Víctor. Entonces ya te hago presentador para que bueno, podamos ver tu pantalla. Listo. ahí, Sí, mira, te veo, te escucho y veo tu PowerPoint. Entonces está todo en orden. a ver, porque yo me sigo viendo los otros dos. Voy a A hacer lo ver, que me instruiste. haz clic sobre tu PowerPoint un momentito, sobre la pantalla. Sí, Ahí todavía te ves. sí, pero espera, porque voy Entonces, a hacer lo que me dijiste antes. ajá, cámara web. Ahí está. Sí me escuchas, ¿no es cierto? Sí, sí, te escuchamos, te vemos. Bien, Cuando quieras. y está en pantalla, ¿no? Sí, sí, vemos tu PowerPoint también. Bueno, quise abordar este tema de la peptización, que es un tema muy nuestro, muy de la industria del caucho, claro, en palabras sencillas. Eso, la verdad que es un tema, para explicar algo en palabras sencillas, es necesario conocerlo a fondo. Y eso es lo que me llevó, mientras preparaba esto, a leer, a recordar cosas, pero a leer nuevas, que realmente me enriqueció mucho a mí también. Y bueno, espero que les sirva a ustedes. Y como creo que muchas veces me habrán escuchado decir, si ustedes se llevan una sola nueva idea, inquietud o conocimiento de esta charla, está todo bien y estamos muy contentos. Entonces, vayamos para adelante. El programa que tengo, vamos a presentar a un amigo, el caucho natural. Después vamos a hacer una mirada íntima sobre este amigo y también vamos a hablar del tratamiento de belleza sobre este amigo, que es la peptización. Y sobre esto trataremos de sacar una conclusión para que les sirva a ustedes en su trabajo diario o en sus inquietudes técnica de conocimiento. Le quiero agradecer especialmente a Esteban Friedenthal, a Mayusi y a Robert Schuster. A Robert posiblemente lo sepa, pero bueno, le pegué una leidita anticipada al nuevo libro que ustedes van a poder comprar dentro de poco.
Veamos entonces las principales cualidades del caucho natural. Como siempre, algunas de estas cosas ustedes las conocen, pero bueno, veamos. El caucho natural es un polímero con cadenas realmente largas, tiene una conformación regular, es un polímero lineal, altas resistencias mecánicas, excelente elasticidad, baja histéresis y, como todos sabemos, se aplica en un montón de productos de uso diario y de alta necesidades técnicas, como nada menos que llantas o neumáticos, componentes de ingeniería, neumáticos, autopartes, etc. Todo de ese arbolito que está ahí. ¿Cuáles son ¿Por qué es un amigo el caucho natural? Básicamente porque es amigo del ambiente. Fíjense este póster que envió la gente del Comité de Plantaciones de la SLTC. Fíjense qué interesante. 1 hectárea de bosque en un año absorbe 18 toneladas de carbono y produce 12 toneladas, 1 hectárea de bosque. Posiblemente no sea lo mismo en una plantación de caucho natural, pero posiblemente sea un poco menor. Nada más. Además, nuestra industria nació de este arbolito, ¿no es cierto? Yo recuerdo la primera vez que Gunther Lottmann nos invitó a una plantación en Guatemala. Fue toda una emoción, porque yo ya en esa época, y todos los que estamos ahí, hacía unos cuantos años que trabajamos en esta industria, que aprendimos a quererla, y resulta que toda la base era ese arbolito. Y recuerdo siempre el respeto, el cariño, en fin, esa cosa linda que Gunther y su equipo, y por supuesto todos los amigos que están en las plantaciones, tienen hacia el árbol, lo cuidan, lo miran, en fin. Recuerdo que quise sacarme una foto con la herramienta de pica y Gunther me la dejó hacer, pero desde lejos, sin tocar el árbol. Así que es un amigo del ambiente. Le comento que cuando estuvimos con un grupo en Bratislava, en un congreso de gente de ciencias de los elastómeros, en donde dieron su conferencia Gunther, Alberto Ramperti, por supuesto la profesora Marlí estaba entre los organizadores. Había un grupo de la Universidad de Beijing y la mayoría de los trabajos que presentaron era sobre cómo modificar el caucho natural para darle nuevas propiedades, inclusive que pudieran sustituir algunos sintéticos especiales. ¿Y todo por qué? Por esto que acabamos de ver. Porque la necesidad ambiental hace que el caucho natural sea la sustentabilidad, sea el futuro, en el sentido del cuidado del ambiente. Muy bien. Cuando vamos a procesar una pieza, esto ustedes lo conocen de memoria, lo primero en el caucho natural es reducir su viscosidad, justamente con plastificantes. Luego viene el mezclado, en donde lo que necesitamos es una buena dispersión de la carga, junto con un mezclado relativamente rápido, puesto que eso es la parte económica, ¿no es cierto? Luego viene la fabricación de la pieza, la conformación de su geometría. Para eso necesitamos una buena fluidez, ya sea en moldes de inyección o compresión, sean en
extrusora, sea en calandra, necesitamos una buena fluidez. Y por último, la tenemos que vulcanizar y ahí necesitamos buena fluidez, fácil de molde, baja reversión y en lo posible, para los que lo hacen moldeado, que se ensucie poco el molde, porque eso también tiene que ver con los costos. Pero este amigo, como muchos de nuestros amigos, lo queremos mucho, pero tiene algunos inconvenientes, ¿no es cierto? Veamos cuáles. Bien, esto que estudiamos en la escuela secundaria, seguramente ahora los chicos en la primaria, estos son los monómeros, este es un polímero, los altos polímeros, o sea, los que tienen una longitud, gran cantidad de unidades monoméricas, son las fibras, los plásticos y los elastómeros o los cauchos. Sencillo, ¿no? Facilísimo, muy lindo. El asunto es que la cruda realidad nos dice que en realidad el caucho natural tiene una conformación parecida a esta o similar a esta, y además piensen que esto es un corte, o sea, imagínense en el espacio, en 3 dimensiones, todo lo complicado, lo complejo, lo cruzado que están estas largas moléculas. Inclusive, como se ve ahí, esta es una lámina que me cedió Esteban, hay zonas cristalinas y zonas amorfas. O sea que difiere bastante de la primera lámina, pero esta es la realidad con el caucho natural. Entonces, de ahí devienen algunos inconvenientes que tiene este amigo. Su estructura molecular es de, como ya hemos dicho, largas cadenas, tiene una distribución despareja del tamaño de cadena, aunque no mucho, como vamos a ver después, cuando sale del arbolito, digamos, pero sí un gran desorden y entrecruzamiento. Y como ya lo comentamos, tiene algunas partes cristalinas y otras amorfas. Durante la reticulación, ¿cuáles son estos inconvenientes? Tiene una tendencia a la prevulcanización. Todos sabemos que con el caucho natural, ojo, porque tenemos que verlo bien porque se nos puede prevulcanizar. Y, en mi modesta opinión, uno de los principales inconvenientes del caucho natural, que es la reversión. O sea, todos ustedes saben que el caucho natural, después de pasado un cierto tiempo, en el reómetro o en el molde, en lo que fuera, cuando hay un tiempo mayor al tiempo de vulcanización, el torque máximo empieza a bajar, o sea, empieza a desvulcanizarse. Esto se llama reversión. Es un fenómeno que se da principalmente en el caucho natural y levemente en algunos sintéticos, pero es uno de los inconvenientes principales del caucho natural. Durante el proceso, ya lo dijimos, tiene una tendencia a la prevulcanización, especialmente en la extrusión y en la inyección, y tiene justamente por su estructura molecular, tiene variaciones dimensionales importantes y las superficies, para que tengan una apariencia aceptable, hay que trabajarlo por el tema del nervio, ¿no? Los bordes en la extrusión, por ejemplo. Y finalmente, las propiedades finales, reversión, pero ahora ya no solo por la energía calórica que puede haber durante el proceso, sino por energía mecánica durante el trabajo. ¿Sí? Eso se puede dar y se da mucho, por ejemplo, en los bujes de suspensión de automóvil y camión. Tiene que estar muy bien formulado porque si no comienza a revertir, a ponerse pegajoso, a desvulcanizarse durante la vida útil de la pieza. Y
conocido, baja resistencia al ozono y ambiental en general, y lógicamente hinchamiento en solventes alifáticos y en aceites, en gasolina, etc. Claro, todo esto es lo que tenemos que enfrentar y tenemos herramientas para resolver. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el único caucho que existía era el natural, y ya hacía décadas que había los automóviles a gasolina, o sea que teníamos mangueras de caucho natural resistente a la gasolina, vía la formulación. Muy bien. Ahora vamos a echarle una mirada íntima, vamos a mirarlo un poquito por dentro, aunque ya nos acercamos un poco en las láminas anteriores. El caucho natural, el monómero del caucho natural, el vagoncito de esa larga cadena, de ese largo tren, es el isopreno, que es esta fórmula que está ahí de carbono e hidrógeno, por eso es hidrocarbonada, y resulta que se sabía, hay muchos estudios, algunos científicos en Alemania, en Inglaterra, en las últimas décadas ya del siglo XIX, algunos trabajos importantes en la Universidad de Berlín, por ejemplo, sobre el caucho natural. Y bueno, ya se sabía que era un polímero en base al isopreno, era un polisopreno. Hubo algunas teorías raras hasta principios del siglo XX, donde algunos investigadores importantes lo suponían cíclico, por ejemplo. Pero bueno, se fue avanzando y se conocía perfectamente. Luego entonces se quiso hacer el polisopreno en el laboratorio y apareció la gutapercha. O sea, realmente polimerizaban el isopreno, pero resulta que las propiedades finales eran, digamos, nada que ver con las propiedades del caucho natural. Hasta que, gracias a los descubrimientos de Nata, del químico italiano, se logra hacer el polisopreno, o sea, sintéticamente, pero en la conformación de la derecha, que es una conformación cis. Bueno, el arbolito siempre lo hizo de la forma cis, o sea, siempre lo hizo como después de muchas décadas de estudio logró hacerlo el hombre. O sea, es un reactor maravilloso. El caucho natural que sale del árbol tiene entre 250 y 300.000 unidades. Seguramente los colegas del Comité de Plantaciones podrán decírnoslo con mayor precisión. Ahora vamos a hacer una segunda mirada íntima, que es la reología. Una mirada sobre la reología del caucho natural. La reología, bueno, es el estudio del flujo de los materiales. Tim Oswald, uno de nuestros colegas de la SLTC desde hace muchos años, tiene un libro muy interesante en castellano, que Catalina Restrepo fue la que hizo la traducción, que ahora está haciendo el segundo tomo del doctor Schuster. Es un tema fascinante que me parece muy interesante para los colegas que trabajan en las universidades, en investigación aplicada, porque lógicamente es una ciencia que tiene mucho que ver con las aplicaciones prácticas en la industria. Nosotros necesitamos conocer cómo fluyen nuestros materiales para poder prevenir problemas, para poder producir piezas con la calidad que necesitamos.
Todos sabemos, lo hemos visto muchas veces, en este caso es el modelo de Maxwell, que nuestros materiales, el caucho, los elastómeros, tienen algo que ver con esta lámina que tiene una parte viscosa que está aquí representada. Voy a poner si lo encuentro, puntero, ahí está. La viscosidad está representada por un amortiguador y la parte elástica por un resorte. Nuestros materiales son viscoelásticas, ¿no? O sea, tienen esas propiedades. Viscosa, elástica. Cuando están crudos, la componente viscosa es muy alta y la elástica baja, y viceversa cuando están bien vulcanizados. Como todos sabemos, en el caucho natural, la parte elástica es realmente importante y más importante que en otros cauchos. Muy bien. Esto es parte de la charla de una excelente conferencia que nos dio Tim Oswald, que está disponible, creo que tiene un costo, pero bueno, está disponible, sobre la rheología de los polímeros, tanto de plástico como los del caucho. Yo digo que sin entrar en demasiadas profundidades, que llevaría, bueno, habría que preguntarle a Tim, o que Tim nos vuelva a comentar, a dar una charla sobre esto, pero es bastante lógico imaginar que la rheología del caucho natural, por su conformación, por su componente elástica, es bien complicada. Es bien complicada. Fíjense, cuanto más entrelazadas están las moléculas, la dispersión de las cargas va a ser más difícil, va a ser de menor calidad. El doctor Schuster nos explica en el segundo tomo, está por salir, cuanto más superficie, cuanto más íntima relación tengamos entre el polímero y las cargas, esa dispersión va a ser mejor. Por lo tanto, cuanto más entrelazadas está, va a ser más difícil. Y por lo tanto, también, por una cuestión de absoluta lógica, también van a tener una resistencia mayor al flujo, como está en la lámina inferior. Esto solamente para un vistazo reológico que va sumando palabras sencillas, conceptos sencillos, para saber que tenemos que tener una gran aplicación, de poner mucha atención para no tener problemas luego durante el proceso de fabricación en los compuestos, en particular de caucho natural, que es lo que estamos viendo en esta charla. Muy bien, vamos a hablar entonces de un tratamiento de belleza para nuestro amigo el caucho natural. ¿Qué es la peptización? Vamos adelante. Entonces, ¿qué hacemos para ordenar este caos? ¿Qué hacemos todos los días? ¿Qué hacemos o qué se hace en la fábrica desde que uno empezó a trabajar o fue la primera vez que estuvo en una fábrica de caucho? Lo plastificamos, lo masticamos en el mezclador. ¿Qué obtenemos? ¿O qué queremos obtener? Una rápida incorporación de las cargas, ¿sí? Una mejor dispersión de los componentes, una mejor compatibilización de los elastómeros si hay más que uno, menores temperaturas de proceso, mejores propiedades de flujo. O sea, sin plastificar, es muy difícil que tengamos un flujo interesante en compuestos, especialmente de caucho natural.
y mejorarle la pegajosidad. Todos sabemos, porque alguna vez lo habremos hecho, que cuando pasamos por el mezclador abierto, sea bajando del Banbury o sea mezclando en el mezclador abierto, lo que estamos haciendo es poner un poco de orden en todo este enmarañamiento, en este entrecruzamiento molecular. Lo que hace el mezclador es masticarlo, con lo cual ordenamos un poco este caos. Pero concretamente, ¿qué esperamos obtener con la masticación del caucho natural? Un peso molecular menor al que viene en el fardo de caucho, en la bala de caucho. Pero que nos permita procesar, pero evitando las cadenas muy cortas y evitando cadenas ramificadas, que esas van a tener varios problemas. La menor cantidad posible. Y una distribución, o sea, una diferencia de largo de cadena o de peso molecular de cadenas, que sea aceptable, que no sea ni muy grande ni muy pequeña, que sea aceptable para nuestro proceso. Eso es lo que se espera de la masticación del caucho natural o plastificación del caucho natural en nuestras máquinas habituales. Fíjense, este es un dato que encontré en alguno de los libros que consulté. Una masticación mecánica, o sea, solamente sin agregado de ningún producto, tenemos entre 250 a 300.000 unidades de isopreno. Con la masticación, 16 minutos a 40 grados. Claro, todos sabemos que es una temperatura bien baja. Tenemos una cantidad mucho menor de unidades de isopreno promedio en el caucho masticado. O sea, es fuerte lo que le hacemos, cosa que se ve físicamente, ¿no es cierto? Lo domamos. Ahora, esta curva, ustedes la habrán visto, de hecho, algunos de los conferenciantes nuestros ya la ha mostrado varias veces, o sea, la hemos visto varias veces. Y esto es acá es un pariente de la viscosidad. En este caso es sacado del libro de Robert, y él lo mide en la dispersabilidad. Y empezamos a temperaturas realmente bajas, como 70, 75 grados, vamos masticando, la cosa va bajando, hasta que las temperaturas hacen que empiece a haber una degradación termooxidativa. O sea que además de la degradación mecánica, se suma una degradación termooxidativa que podría llegar a bajar algunas cosas, pero empeora la dispersabilidad. Quiere decir de que la temperatura ideal para la masticación mecánica, perdón, la masticación sin peptizantes, está alrededor de los 110, 120 grados, 100, 110 grados. Entonces, debajo de los 100 grados, esto es del segundo tomo del libro de Robert, debajo de los 100 grados, las cadenas se rompen por acción mecánica. La escisión es simple y en la mitad de la cadena, en la mitad de la molécula. Por lo tanto,
tienen distribución de los pesos moleculares baja, porque la mayoría de las cadenas siguen teniendo menor peso molecular, pero parecidos. Por encima de los 110 se suman escisiones termooxidativas. En este caso, los cortes se van a producir en cualquier parte de la cadena y en algunos casos más de un corte por cadena. Por lo tanto, el peso promedio disminuye, pero la distribución aumenta y entonces hay varias consecuencias negativas, entre ellos la dispersabilidad. Por supuesto que además de esto, por supuesto, este gráfico que acabamos de ver está hecho en un Banbury con tales condiciones, sin variar la velocidad de los rotores, el tipo de rotores, etcétera, etcétera. La velocidad, el tiempo y otros parámetros, como la temperatura, por ejemplo, y otros parámetros del ciclo de mezclado, tienen mucha relación con el resultado final, ¿no es cierto?, de la masticación, de la plastificación. Esto hace que la cosa no sea tan simple, ¿no es cierto? O sea, que hay que tomar ya algunos cuidados para que funcione la plastificación en los niveles que necesitamos. Acá es interesante, muchos de estos estudios, por no decir casi todos, que estamos viendo ya y que vamos a ver, está hecho con el Bravender, que es este aparato que aparece en la foto, que en realidad es un Banbury en miniatura, con condiciones de medir precisamente el torque, o sea, la resistencia que hacen los compuestos al trabajo de los rotores, y medir con precisión y mantener con precisión las temperaturas. O sea, es un aparato de laboratorio, pero que justamente nos permite tener resultados precisos de los ensayos que vamos a ir viendo. Vamos a aprovechar un poco más a Robert Schuster y fíjense, si las cadenas quedan largas, o sea, con pesos moleculares altos, en el proceso de mezclado va a mejorar la dispersión de las cargas, porque tenemos mayor fuerzas de torque, de cizallamiento, y los índices de dispersión van a ser mejores. Pero claro que aumenta el tiempo de mezclado, lo cual es inconveniente desde el punto de vista económico. En las propiedades finales, si tenemos muy altos pesos moleculares, con niveles altos de carga, o sea, si nos vamos a un extremo, se van a producir roturas incontrolables de cadena, pero durante el mezclado. Ya no en la etapa de masticación, sino durante el mezclado. Y esto, con cadenas cortas, resultará especialmente en propiedades dinámicas pobres. Si los pesos moleculares son bajos o muy bajos, primero en el proceso mezclado vamos a tener pegajosidades altas o muy altas que todos sabemos que entorpecen mucho la operación del masticado y del mezclado en general. Y en las propiedades finales, propiedades dinámicas pobres, como ya dijimos, alta generación de calor e histéresis. O sea, no exagerar en el corte de cadenas mediante el esfuerzo mecánico o con el uso de peptizante, que es lo que vamos a ver a continuación.
Fíjense que en la lámina anterior ya habíamos dicho, ¿qué es lo que buscamos? Por supuesto que muchos de nosotros, o ustedes, todos quizás ya lo hacemos de hace tiempo, pero en el fondo lo que tenemos que regular es lo que ya habíamos dicho en esta lámina anteriormente. Un largo suficiente para que el proceso sea aceptable, los tiempos de mezclado aceptables, y las propiedades, la forma, las propiedades durante el proceso y las propiedades finales. Y evitar las muy cortas y las ramificadas. Y con una distribución con la mejor dispersión posible de valores de peso molecular. Esto ya lo habíamos dicho, pero después de lo que acabamos de ver, lo reafirmamos. Esto es la plastificación mecánica. Por debajo de los 110, 120 grados. Ahí, según los autores, hay un 10 grados de diferencia. Y está tal cual lo que acabamos de ver. Ya habíamos dicho que acá vamos a romper las cadenas en forma mecánica. Como se ve ahí, estamos rompiendo una cadena, como dice Robert en el libro, por la mitad, porque estamos en temperaturas bajas. Con lo cual van a quedar dos radicales, o sea, dos pedazos de cadena activos en uno de sus extremos. Si no tenemos oxígeno, si no hay oxígeno, se recombinan y volvemos atrás. Cosa que a muchos les habrá pasado o no os habrá pasado. En cambio, en presencia de oxígeno, se mantienen estos radicales. Ahora ya con un par de moléculas de oxígeno ahí, pero en definitiva son cadenas con una punta activa. Yo seguramente alguna vez conté que en una fábrica muy antigua que yo trabajaba, cuando empecé, ellos tenían arriba del mezclador, del molino, del mezclador de rodillos, había un tubo de acero, de hierro en realidad, como de, serían 8 pulgadas o 10 pulgadas. Y claro, yo al principio lo veía tan brillante que me parecía, era un tubo, nada más, un tubo fijo, que estaría 1,5 metros arriba de los, o metro arriba de los rodillos. ¿Qué hacían los mezcladores? Cuando ya estaba plastificado, ya estaba bien, le pegaban un corte y lo llevaban a mano y lo pasaban por arriba del tubo, lo empujaban a mano para que entre nuevamente adentro del mezclador de rodillos. ¿Qué le estaban haciendo? Oxigenando. O sea, que de esa forma evitaban la recombinación de cadenas. El otro día, Mauricio Giorgi dio una excelente charla sobre homogenizadores o Stock Blender, que justamente, además de, Mauricio lo explicó muy bien, ¿no? Además de tener muchas otras ventajas y propiedades, porque en realidad la mezcla va y viene, en fin, la charla está en YouTube, es excelente, que no tenía aquel tubo fijo de aquella vieja fábrica donde uno aprendió cosas, pero también, además de distribuir y todo lo que explicó Mauricio, también oxigena. Muy bien. ¿Qué pasa en las temperaturas superiores? Esta marcha química que ustedes ven acá, que empieza con algunos de esos radicales peroxídicos, en una palabra, de esas media cadena con una punta activa que vimos antes, que termina la cosa ya, más moléculas de caucho sin partir todavía,
Y ahí aparece una cantidad de fenómenos en donde aquellas puntas activas van reaccionando con más oxígeno, transformándose en nuevos radicales peroxídicos, etcétera, hasta terminar en un radical que sigue la cadena, pero también cadenas de polímero, cadena de caucho natural en este caso, pero mucho más cortas, porque se fueron rompiendo durante todo este proceso. O sea, que de esta forma se generan muchas cadenas cortas, cosa que todos sabemos si lo dejamos demasiado tiempo. ¿Ok? Veamos entonces, por fin, llegamos al sujeto principal o final de esta charla, que es los fertilizantes. ¿Qué son los fertilizantes? Fíjense que los primeros productos del mercado de Bayer fueron en 1936, o sea, hace un montón de tiempo. Como decíamos antes, en esa época el único caucho que había disponible, en serio, era natural. Por lo tanto, los colegas de aquella época necesitaban fuertemente el auxilio de los fertilizantes. Y ahí ya se presentaban los primeros renacidos. Definición: materiales que deben agregarse durante la etapa de masticación con el objeto de acelerar, o sea, hacerlo más rápido, la rotura de las cadenas y reducir, por lo tanto, la viscosidad del caucho natural, evitando su recombinación. Esta es una definición clásica y parcial, puesto que no toma en cuenta algunos otros temas que vamos a ver, o algunos otros puntos que vamos a ver ahora en lo que falta de la charla. Robert en su libro nos dice: los fertilizantes son utilizados para lograr masticaciones rápidas, menores tiempo, más barato. Cambian el inicio de la ruptura termooxidativa a temperaturas más bajas. O sea, toda esa curva pasa a temperaturas menores y evitan la gelación de los cauchos. Estos entonces, señores, son los fertilizantes. Fundamentalmente los fertilizantes químicos. Los más comunes, que les puedo decir que en el artículo que leí, aquellos primeros de la década del 1930 ya eran muy parecidos y algunos iguales de estas especies químicas. El difenil disulfuro difenilamina o DBD, el pentaclorotiofenol y el pentaclorofenato de zinc. Estas son algunos de los fertilizantes químicos. El pentaclorotiofenol es el Renacit 7, que salió del mercado ya hace unos cuantos años por temas ambientales y de salud. Pero conozco todavía muchas viudas del Renacit 7, o sea, muchos colegas que lo siguen añorando porque era excelente el pentaclorotiofenol. Y bueno, acá no sé si alguna vez lo habremos comentado, pero estas fórmulas también tienen una función social. O sea, yo siempre me parece, ¿no?, que ustedes pueden acordarse de memoria alguna de estas fórmulas, por ejemplo, difenil disulfuro difenilamina o pentaclorotiofenol. Así, en las reuniones que tengamos, cuando venga de vuelta la época de las reuniones, uno puede dejar admirada a su esposa o al grupo de personas diciendo una palabra difícil y todo el mundo va a pensar que sabemos mucho. Por eso tiene también su aplicación social. Bien. ¿Cómo trabajan los fertilizantes químicos? Porque hasta ahora definimos para qué sirven y algunas de las especies químicas más tradicionales. ¿Cómo trabajan? Están formados los
actuales, los posteriores a el pentaclorotiofenol. Consiste generalmente, hay muchos, ¿no? En un rastreador de radicales, un buscador, un cazador de radicales libres. Muy común el DBD, o sea, el disulfuro de difenoas. ¿Vieron? No lo voy a poder decir en la fiesta porque no me lo acuerdo del todo. Y un activador, que frecuentemente son complejos de hierro. Por eso algunos de estos productos tienen un color como azul, que es uno de los problemas para compuestos claros de caucho natural. El buscador de radicales, el cazador de radicales, reacciona con los radicales libres que cazó. General, que ya vimos, que vienen por rotura de cadenas. De esta forma, o sea, reaccionando y, digamos, bloqueándolo, previene la formación de cadenas muy pequeñas y de cadenas ramificadas. A temperaturas más altas, el activador que tenemos ahí empieza a traer oxígeno para producir más radicales libres, que a su vez, recuerda, radicales libres, una moleculita que tiene una punta activa. Puede romper otras cadenas de caucho natural por las dobles ligaduras. ¿Ok? Entonces, el trabajo mecánico, como ya vimos, va cortando las cadenas y dejando cadenas más cortas con puntas activas, con extremos activos. Cuando le echamos el peptizante químico, entonces tenemos, es una mezcla de productos, uno de ellos busca los radicales y el otro reacciona, o sea, reacciona con el que encontró para bloquearlo. Y el otro trae más oxígeno para producir más radicales libres, para seguir el corte de cadenas. Así funcionan los peptizantes químicos. Por supuesto, en palabras sencillas, que era lo que me había comprometido. Bien. Habíamos visto que esta era la marcha, digamos, de la rotura de cadenas mecánicas a temperaturas un poco más altas. O sea, después de la mecánica, ya con la mecánica más termooxidativas. Entonces, ¿cómo actúan? Es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? El DBD, que es el buscador, va a reaccionar tanto con radicales libres un poco mayores como un poco menores. Y los va a bloquear. Si reacciona tempranamente con estos, los más largos, de estos, los más cortos, va a haber muy pocos, que es lo que pasa en la realidad. Y el activador, estos complejos de hierro que comentábamos, nos trae más oxígeno para seguir la historia y volver para acá arriba. Así funcionan los peptizantes químicos. Pregunta frecuente que los colegas nos hacen muchas veces. ¿Se utiliza también en los cauchos sintéticos? ¿Reducen las propiedades físicas los peptizantes químicos? ¿Es verdad que después de vulcanizado, hecha la llanta o hecho el buje de suspensión, continúan activos? Vamos a ver lo que encontré por ahí. Siempre es preferible comprar los cauchos sintéticos con la viscosidad que se necesita. ¿Está bien? O sea, en el natural, nosotros lo compramos, si bien ustedes saben que ya hay con viscosidad controlada, en general es una viscosidad alta y necesitamos peptizar. Pero en los cauchos sintéticos, nosotros podemos comprar el caucho sintético que necesitamos con la viscosidad que necesitamos. Entonces,
La respuesta, por lo menos que yo siempre doy, es no necesitas peptizar el caucho sintético. Sin embargo, fíjense lo que dice Robert. Dice que la escisión de cadenas durante el mezclado de los cauchos sintéticos todavía están en discusión. Quiere decir que todavía no está muy claro cómo se rompen las cadenas durante el mezclado. En trabajo científico, ya ni siquiera técnico científico. Sí sabemos que para bajar la viscosidad sí funcionan, por ejemplo con el SBR, pero necesitan enormes cantidades, o sea, de 1,5 a 5 PHR, que es una barbaridad. Y los cauchos sintéticos sí se sabe que son más difíciles de peptizar que el natural y el polisopreno. Me había hecho una pregunta a mi amiga Luz Helena respecto del polisopreno sintético, o sea, sí, por lo que vi, se te deberían peptizar muy parecido, posiblemente necesiten un poco más de peptización o de peptizante, pero se deberían poder igual a natural. Sin embargo, los SBR y nitrilos, estas son razones químicas importantes. Por ejemplo, en el neopreno, nitrilo y el SBR hay grupos de electrones que se atraen con la cadena y estabilizan los dobles enlaces, entonces es muy difícil atacarlo con los peptizantes. Yo creo que para esta charla es suficiente, igual esto va a quedar en YouTube, ustedes lo pueden ver si quieren ahondar un poquito más en lo que estamos viendo, pero son más difíciles de peptizar por estas razones químicas que están ahí, o químico-físicas. Las propiedades físicas, sí, ya lo vimos, sí, reducen, pero se puede manejar con los tiempos, por ejemplo, las temperaturas de peptización. Y si peptizamos mal o masticamos mal, las cadenas ramificadas reducen las propiedades físicas. Pero, digamos, la respuesta es que no si se trabajan bien. Y sí, si, digamos, no se acuerdan de esta charla y no peptizamos bien. Continúa activo después de la cura. Esto fue, ahora unos 40 años, fue una gran discusión. Es el llamado efecto Gauge-Joule, y hay muchas investigaciones al respecto, pero son todas antiguas, porque actualmente es muy difícil que uno escuche hablando con colegas que estén estudiando ese problema, como que no se considera hoy en día que los peptizantes químicos, en las dosis que están sugeridos, que ahora lo vamos a ver, porque conozco muchas fábricas que le ponen de más, con todos los problemas que acabamos de ver que producen, si lo ponemos de más, las dosis, que es equivalente a que le pongamos más tiempo en la mezcladora, claro, y además es más caro. Pero si hablamos de las dosis normales, que es 0,1, 0,2 partes, 0,3 ya es mucho, yo no he escuchado que continúe activo después de la cura. Ahora, ¿está todo bien con los peptizantes químicos? ¿Es el amante ideal? No. Fíjense, las dosis, como acabamos de decir, son muy pequeñas. Por lo tanto, son de difícil dispersión, ¿no? Porque es una pequeña cantidad, para colmo, un producto muy activo en una gran masa de caucho natural. Por lo tanto, si no se dispersa bien, resulta viscosidades diversas la misma mezcla, porque como actúa químicamente y no está bien dispersado, va a actuar solo sobre zonas o va a actuar diferente según la zona. En algunos casos va a quedar extremadamente pegajosos en algunas partes de la mezcla, del batch, y en otro va a estar sin peptizar, digamos, llevarlo a un extremo.
La dispersión de viscosidad de un lote a otro, o sea, si no está bien dispersado, puede peptizar más uno que otro batch. El impacto negativo en las propiedades dinámicas, que ya lo vimos. Y además, si peptizamos la cantidad de caucho natural que necesitamos para esa mezcla, peptizamos y en la misma operación terminamos la mezcla, el negro de humo obstaculiza mucho la eficiencia del peptizante. Y lo mismo comenta Schuster en su libro, el azufre y los antioxidantes. En cambio, los tuners, los MBT, MBTS, es al revés, ayudan al peptizante. Pero en general, nosotros, como van a ver al final, no sugerimos, salvo que es lo mismo que pasa con los cauchos sintéticos. Hay muchas veces que los colegas, la gente de las fábricas tiene gran cantidad de caucho natural, usa poco SBR y tiene de una sola viscosidad. Por ejemplo, el 1502, qué sé yo. Entonces sí necesita peptizar para una que otra mezcla. En ese caso se justifica. Lo mismo pasa con el tema de mezclar, peptizar y mezclar de una vez. Cuando son muy pocas mezclas, a veces se justifica peptizar y mezclar de una vez. Pero en general no. No lo sugerimos. Veamos, claro, tenía que llegar algo de Structol, ¿no? Claro. Structol usa DVD, que es el buscador de radicales o eliminador de radicales, porque al taponarlos ya no son más activos, evitando la recombinación, la formación de cadenas ramificadas, la formación de cadenas cortas. Tenemos un complejo de hierro que ya vimos que transporta oxígeno para producir más radicales libres. Y nuestro producto tiene una pequeña cantidad de agente de dispersión que ayuda a dispersar esas pequeñas dosis. Tenemos algunos que tienen un poco más de dispersor, entonces hay que usar en dosis mayor, porque en realidad estamos agregando 0,2 del peptizante químico y por ahí otro 0,2 o 0,3 de un dispersor, para que no ocurran los problemas que acabamos de comentar. Fíjense, esta es una peptización de nuestro Structol 86, que es el más versátil de nuestros peptizantes químicos. Y interesante, porque claro, acá se mide el torque, que sería el que refiere a la viscosidad, el tiempo en minutos y la temperatura de peptización. Lógicamente, esta punta es la que menor viscosidad tiene, porque es la de mayor tiempo y mayor temperatura. Nada, esto solamente para que uno vea cómo se va modificando la cosa según el tiempo que lo dejemos peptizando y la temperatura que va obteniendo esa mezcla de caucho y peptizante. Esto es un tema interesante, que son las velocidades de corte o esfuerzos de corte según las operaciones. El mezclado se hace a esfuerzos de corte muy bajos, alrededor de 100 segundos a la menos 1. Extrusión y carandrado alrededor de 1000 y la inyección entre 8 y 10.000 segundos a la menos 1. Fíjense que entre este punto y este punto es de 100 a 10.000 la diferencia de torque. Perdón, la diferencia de esfuerzo de corte, o sea, del esfuerzo de cizallamiento que estamos haciendo. Esto es muy interesante y lo hemos hablado en otras oportunidades, porque tiene mucho que ver con la preparación de la mezcla. Y acá siempre aprovechamos para poner que el viscosímetro Mooney es un aparato que mide esfuerzos de corte muy, muy bajos.
El reómetro bajo podría alcanzar los esfuerzos de corte parecidos a la extrusión. El RPA ya tiene, justamente por poder modificar la frecuencia de oscilación, tiene ya una cantidad de esfuerzos de corte mucho mayor, cubre un abanico, pero el reómetro capilar es el mejor de todos. ¿Por qué traemos esta colación? Por estos interesantes resultados. Fíjense, peptizante químico, 0,15, ¿sí? pHR, o sea, una dosis normal muy baja. Esto, el gris claro fue medido a las 72 horas y el gris oscuro 24 horas. Después de mezclado, se midió la viscosidad Mooney, 72 y 24 horas. Y acá están los distintos peptizantes que se midieron. Fíjense que el control, que no tiene peptizante, es un compuesto de alrededor de 80 Mooney. Bastante normal para un caucho natural. El A86, digamos que no es de los mejores, al contrario, junto con el Renacit 11, es el que funcionó peorcito, digamos, ¿no? El Renacit 7, como le decía, que hay todavía algunos viudos o viudas de Renacit 7, o sea que lo siguen añorando, pues es extraordinario. Tampoco es que fue súper eficaz, pero más eficaz que nuestro A86. Pero fíjense, esto recuerden que la viscosidad Mooney es a muy bajos esfuerzos de corte. O sea que no tiene mucha relación con lo que ustedes van a usar si tienen una eyectora. No tiene casi ninguna relación como esfuerzo de corte. Y a nosotros nos interesa que el compuesto funcione en la máquina de elaboración, no en el viscosímetro. Entonces fíjense lo que se hizo. Ay, qué lástima que yo acá quise ponerlo en castellano. El asunto es así. El gris claro es a un esfuerzo de corte de 2,81 megapascal, o sea, con un torque de 2,81 en el Bravender, ¿no? Pero medido después en un reómetro capilar. El otro es en 2,03, si mal no me acuerdo, o sea, en un torque bastante menor, el que es gris oscuro, ¿sí? Este gráfico está hecho en porcentaje de mejora sobre el compuesto patrón. Fíjense que el A86 y también, de alguna manera, el Renacit 11 fue de los mejores que reaccionó, el A86 en especial, fue de los que porcentualmente mejor anduvieron para el mezclado y para la extrusión o la inyección. Como fluidez en un reómetro capilar. El Renacit, claro, fue el mejor y igual que el 86. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque también hay que pensar en eso. ¿Para cuál es el proceso que nosotros vamos a producir nuestras piezas? Bueno, ¿los peptizantes son solo químicos? No. Ustedes creo que ya todos saben que nosotros somos especialistas en lubricantes físicos, o sea, perdón, en lubricantes, o sea, peptizantes físicos. No tienen acción química, o sea, no rompen la cadena directamente, por lo tanto no afectan el largo de la cadena. No son tan eficaces en reducir la viscosidad, porque la viscosidad la reducen porque lubrican las cadenas moleculares, se pueden mover más fácilmente porque están lubricadas entre sí, entonces baja la viscosidad, pero no tanto, y se usan dosis mayores. Pero no tienen sensibilidad a la temperatura, no presentan sobreplastificaciones
tienen mejores propiedades dinámicas y bajan la reversión, o sea, mejoran la reversión. No todos, pero muchos de ellos, especialmente los destructores más nuevos. Y procesan muy bien. Es el destructor A50P, el A60, ZB47, podría entrar ahí también. Los químicos, como ya lo hemos visto, tienen alta actividad química, fuerte acción sobre el largo de las cadenas, lo acabamos de ver, rápida caída de la viscosidad en baja dosificación, pero son sensibles a la temperatura y al tiempo de masticación, presentan muchas veces sobreplastificación, reducen las propiedades dinámicas y tienen algunos problemas de procesamiento. De todas maneras, son muy utilizados en la industria. Esto es como comparativo. De todas formas, hay algunas empresas y muy grandes que no utilizan el químico o lo utilizan en la menor cantidad posible. Como ya saben, nuestros productos son el A86, el más común. Estos cómo funcionan, que esto ya lo hemos visto muchas veces, los peptizantes físicos son lubricantes, forman unas micelas, o sea, que sometidos las cadenas sometido a fuerza de corte, las cadenas del polímero, lo que hacen es lubricar entre las cadenas. Se deslizan más fácilmente, con menos energía, por lo tanto, mejoran la fluidez y mejoran también la viscosidad medianamente. Y acá, esta es una interesantísima gráfico antiguo de nuestros colegas alemanes, donde van a medir fluidez contra viscosidad. Y fíjense que muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo por años, yo pensaba siempre que esta gráfica tenía que ser una recta, una recta 45 grados, o sea, a menor viscosidad linealmente mayor fluidez, porque eso tenemos en la cabeza. Nosotros decimos, queremos un compuesto más de menor viscosidad, pero en realidad estamos pensando en que lo que queremos es mejor fluidez. Son distintas técnicamente, digamos, íntimamente son distintos fenómenos. Y fíjense que acá nosotros tenemos la masticación mecánica, reduce la viscosidad, como vimos, acá lo ponen entre alrededor de 49 y 50 MUNE, y los peptizantes químicos que la reducen más, si queremos. Pero la fluidez, muy poco, o nada. Acá, entre la masticación mecánica y los peptizantes químicos, hay una mejora de fluidez, pero los jabones de zinc convencionales, como el A50, el A60, etcétera, reducen poco la viscosidad, como acabamos de ver, pero la fluidez es bastante mayor. Y los nuevos tipos, como el ZB47, A91F y el HT105, que lo vamos a ver ahora, reducen bastante la viscosidad, pero mucho la fluidez. Es realmente de pensar. Este es muy antiguo, pero muy interesante de reflexionarlo. No son lo mismo. Tienen cierta relación siempre, pero ustedes pueden tener una viscosidad relativamente alta y una fluidez buena, por ejemplo, una inyectora, justamente porque hay diferentes fuerzas de torque. Fuerza de corte, perdón, o de torque neural. Muy bien, presentamos entonces el destructor HT105A, que es nuestro producto más nuevo, que es un aditivo integrado por ambos conceptos, peptidación química y física. Rompe solamente las cadenas más largas del polímero, solo. Menores problemas de tiempo y temperatura en el mezclado, o sea, mucho menos sensible, porque sus peptizantes químicos son distintos. Son menos sensibles a los problemas que vimos cuando analizamos
la peptización mecánica y termooxidativa. Y menores cambios de la propiedad dinámica. Hay un estudio completo que está a disposición de ustedes, lo vimos alguna vez también, que va a comparar 3 productos nuestros, ¿no? El A86, que como ya lo vimos es un peptizante químico, el 50P, que es un jabón de zinc, o sea, es un lubricante puro o peptizante físico, y la nueva estrella del firmamento ya tiene unos 10 años o más, y ha sido adoptado por muchas empresas grandes, medianas y chicas. Esto es lo que vamos a comparar. Y acá están las curvas. El natural sin peptizar, un peso molecular en gramos por mol bastante grande. Los otros bajan el valor promedio, pero modifican el ancho, o sea, modifican la dispersión de valores. Y el peptizante químico puro es el que más va a tener problemas con cadenas relativamente más chicas. En cambio, el nuevo, el Destructor HT105, es muy parecido a la masticación mecánica. Estos son los datos del regómetro, que no vale la pena ahora dedicarle tiempo a esto, pero lo único muy interesante es, fíjense, la reversión. Creo que ustedes se acordarán cómo se mide la reversión. Es el tiempo que va desde el torque máximo hasta el 95% de ese torque máximo. Quiere decir que cuanto más largo es el tiempo de reversión, mejor, porque la curva bajó menos, ¿correcto? Entonces, fíjense, acá tenemos el control a 3 minutos 30, 4 minutos y 4 minutos 30, el tiempo de reversión es más o menos el mismo, alrededor de 10 minutos. Con el Destructor aumenta mejor un 40%, más o menos, ¿no? O sea, 14,6 minutos. Y el peptizante químico está en 9,7. O sea, que la reversión es mayor que en el control. Interesante, porque la reversión trae muchos problemas. Y lo saben, los colegas que trabajan con productos para minería, por ejemplo, de gran tamaño, saben de que cuanto menos reversión mejor, porque pueden trabajar con ciclos más cortos o menos largos. Pero tampoco hay que desentusiasmarse. Ya lo vimos, reduce la viscosidad, igual que los peptizantes convencionales, tiene similar comportamiento en la cura, pero tiene menor reversión, no influye sobre las propiedades físicas, tiene el beneficio adicional de que es una ayuda a proceso. Por lo tanto, no es necesario usar 2 productos, un peptizante y un lubricante. Y mejora las propiedades dinámicas y tiene menor tangente delta y menor generación de calor. De todas maneras, seguimos teniendo muchos clientes de los convencionales. Y otra de las ventajas que tiene el HT105 para aquellas mezclas que ustedes tengan que hacerlo en una sola operación, el negro de humo no baja su actividad. O sea, no reduce la actividad del peptizante como pasa con los químicos puros. Muy bien. En palabras sencillas, los peptizantes sirven, con todo lo que acabamos de ver, sirven para bajar costos. Esta es una vieja, debe tener como 35 años, un trabajo hecho en Destructor en Schilling-Seilager, en Alemania. Y fíjense qué interesante. Esto es
energía versus viscosidad. Entonces, nosotros empezamos a masticar, ¿sí? Y tenemos empezamos a masticar de este lado. Tenemos 75 Mooney, ¿sí? Y masticamos mecánicamente. Entonces esto va subiendo así. ¿Por qué? Porque la Mooney va bajando, pero la energía va subiendo. Si le ponemos aceite, va a pasar lo mismo, pero con gasto de energía bastante importante. Perdón, acá. Y con baja de propiedades. En cambio, en este caso es un lubricante puro, se puede bajar viscosidad en energías relativamente bajas y sin pérdida de propiedades mecánicas. Importante. Por eso yo había puesto este gráfico como la figura de toda la presentación, porque en definitiva esto es el ahorro de energía, tiempo, dinero que los peptizantes producen, pero teniendo en cuenta todo lo anterior. Entonces, veamos las conclusiones también en palabras sencillas. Vimos varias cosas que hay que tener en cuenta en la peptización. El largo y distribución de las cadenas que necesitamos para nuestro proceso, las fórmulas con las propiedades finales que nosotros necesitamos, y el proceso de fabricación que vamos a usar. No es lo mismo una inyección que por ejemplo, una compresión que tiene muy baja valores de fuerza de corte o de velocidad de corte. Tiene que ver el hinchamiento en boquilla, la contracción en el molde, etc. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y entonces, para hacer una síntesis, el ciclo de peptización hay que elegirlo el más económico y el más versátil. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sugerimos, y lo hacen la gran mayoría de las fábricas, especialmente las fábricas medianas grandes, se peptiza a cámara llena. O sea, peptizamos una cantidad de caucho natural que nos permite la cámara de nuestro Banbury o la capacidad de nuestro mezclador de cilindros. Dejamos descansar 24 horas y después vamos al mezclado ya peptizado. Esta es la mejor forma, es la más barata porque se estabiliza todo, mejora la peptización, mejora una vez que sabemos en qué viscosidad o en qué condiciones necesitamos peptizar y que nos sirva para la mayor cantidad de fórmulas que vamos a necesitar, ¿no es cierto? En las fábricas medianas grandes hay fórmulas que se usan 80 o 100 baches de la misma fórmula, entonces se peptiza a cámara llena y se trabaja. Por eso yo decía que en algunos casos se va a justificar hacer en una sola operación peptizar y mezclar, pero en general no es lo que se recomienda. Confirmar la formulación y el proceso, que esté todo bien, en pruebas de laboratorio, en pruebas de campo y en prueba de satisfacción del cliente, que tiene que ser nuestro principal tester, de nuestro principal laboratorio. Y el mensaje final, la peptización es una parte de un todo. Esto hay que verlo como, fíjense ustedes que están todo el día en fábrica, muchos de ustedes, nosotros tenemos una falla en el proceso y enseguida vamos a la fórmula o sospechamos la fórmula, o sospechamos de que estuvo más caliente o menos caliente, o el acelerante, ojo. Hay que mirar todo. O sea, una vez que ponemos a punto la fórmula, que también implica poner a punto el periodo de peptización, el porcentaje de peptizante, las condiciones de la peptización, hay que tener una visión sistémica. Y
lo que muchas veces conversamos, no introducir cambios rápidos, no pensar que aquí hay magia y que porque te dio bien en un ensayito más o menos, te va a ir bien en producción. Eso es lo que, y acá pasó el aviso, Esteban va a desarrollar en un curso que dura 6 sesiones de 2 horas. Eso, sistémicamente la formulación y el proceso. Señores, muchas gracias. Y ahora las preguntas, si, como ya saben, si es lo que sean fáciles mejor, mándenlas a Lucian. Lucian, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, creo que había desmayado. Bueno, entonces A ver, volvamos a vos, así te veo y me veo. ok, ya voy. Ahora sí. No te veo. No me ves todavía. Ah, es que acuérdate que tienes que ir a cámaras web porque la ocultaste. Ah, bien. Ah, bueno, pero entonces me tenés que devolver el, ¿no? ¿Tienes tu PowerPoint abierto? No. Sí, No sé si lo minimizas. ahí está. ¿Ya? Ya, ¿Ahora sí? ¿O todavía ya. no nos ve? No, no te veo. A ver, haz clic Espera, sobre espera, el espera. panel de control. No, no te veo. Debe ser que lo que. Pásame, Ocultaste. por eso, pasámela nuevamente para que yo Ok, pueda. listo. Sí, ahí está. Entonces, ¿ahora qué hago? En cámaras web, ¿sí? Espera, espera. No sé. Pero sí te vemos. Nosotros sí Bueno, te vemos. bueno. Porque A ver. ahora yo no puedo. Bueno, no importa. Ok. Dale. Oye, a pesar de que nos excedimos en el tiempo, pues la gente estuvo muy atenta todo este tiempo, por eso no te dije nada. Bueno, Entonces, como mantuvimos a la audiencia, pues, entonces, sí. Si alguno se fue, vos me tenés que decir que te pueda reemplazar. ¿quiénes se fueron? Oye, estaba muy entusiasmada porque primera vez que veo tantas manitas arriba. Entonces, no sé si al menos uno de ellos, pues, le abrimos el micrófono a ver si se anima a plantearnos. eh, Bueno, pues no sé, tienes para escoger. Yo te los voy a nombrar y tú escoges. ¿Te no, no, no. parece? No, no, no. Sortealo vos. No. Aquí Después- voy. Edmundo Denis Vila. la falta. Edmundo, mira, ya te habilitamos el micrófono. Ahora falta que tú lo puedas activar para poderte escuchar. Si estás allí, Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola. ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, yo había hecho algunas preguntas en el panel acá en escrito, pero bueno, quería resumirlo solamente con esta pregunta, ¿no? Si yo tengo la necesidad de producir un compuesto de caucho sintético con alto contenido de carga, como negro de humo 339 o 220, o quizá 234, es posible que un fertilizante químico como el Structor la 86 o la 82 pueda contribuir en algo a la incorporación del negro de humo, o de forma indirecta, claro, ¿no? ¿Contribuye o no ayudaría mucho? Sí, sí, es altamente cargado con negro de humo y plastificante o qué Sí, dureza final es. digamos que una relación de carga de 75 a 15, ¿no? 75 de negro de humo y 15 de plastificante, digamos con Sí, unas dos partes de Structola 82.
me ayudaría, digamos, a la incorporación. 2 partes es mucho, pero a ver, déjame pensar, porque esto, 2 partes equivale. Y sí, ¿qué es SBR cuánto? Es una mezcla de 50-50 SBR con BR. Ah, y estás usando el homogenizante. Bueno, no, actualmente usamos el A82, ¿no? Pero Sí, mi pregunta ahí era si es que, obviamente, con el plastificante, la mezcla disminuye tremendamente en tiempo, ¿no? Pero lo que me preocupa un poco es el tema de la incorporación y la dispersión. Entonces, quería saber si es que manteniendo el A82 puedo mejorar la incorporación yo, y yo- obviamente las propiedades físicas no se vean tan afectadas, ¿no? yo te sugiero primero usar el 40 ms, ¿no? Porque 50 con polibutadieno siempre es útil. Ese te va a ayudar muchísimo. Y A82 en 2 partes me parece mucho. Y porque te puede estar jugando en contra. O sea, porque vos ahí necesitas una cierta fricción, un cierto nivel de fricción para Claro. dispersar. Entonces hace eso en una mezclita aparte chiquita, como siempre decimos, 40 ms te va a ayudar mucho 40 ms. Y a 82 bajarlo, una parte, una cosa así. Ah, correcto, correcto. Ok, ok. Gracias. Abrazo. De igual manera. Entonces, Lucian, No, pues yo creo que ya el resto te la envío, Víctor, sí, sí, por la mejor. hora. Sí, Por la, te las por la- envío. Bueno, muy bien. Quedamos así. Entonces, yo salgo. Muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado, o que les haya sido útil también. Y les mando un abrazo a todos. Espero verlos pronto. Feliz tarde. Chao, que estén bien. Les esperamos el próximo jueves. Que estén bien. Un abrazo.